Vasco es superado por el Olimpia y pierde la oportunidad de encaminar su clasificación como líder del Grupo G de la Copa Sudamericana. El gigante de la colina incluso se adelantó en el partido, pero terminó sufriendo la remontada y tuvo un jugador expulsado. Yo soy Pedro Cobalé, reportero de Vasco en Lance, y juntos vamos a analizar cómo fue este partido, algunos de los matices importantes que ocurrieron en este juego disputado allá en Paraguay. Antes que nada, sigue a Lance. Aquí en YouTube, deja tu like también, es muy importante para nosotros y vamos a comentar un poco sobre cómo fue este partido. La propuesta de Vasco fue clara desde el principio, marcar más atrás, darle el balón al rival y dejar que Olimpia dejara espacios a sus espaldas. Para que los jugadores de Vasco, como Nuno Moreira y también Marino Nestroza, pudieran aprovechar y lograr hacer una transición rápida, generando buenos contragolpes. Y eso fue lo que pasó en algún momento del primer tiempo. A pesar de ceder muchas oportunidades al equipo paraguayo, que terminó la primera parte con 14 remates, Vasco tenía espacio para contraatacar, pero fallaba mucho en ese último detalle, el último pase o incluso la definición. Principalmente Marino, que recientemente hizo un buen partido en la Sudamericana, venía empezando a afianzarse con la camiseta de Vasco, pero hoy, una vez más, se pareció poco a aquel Marino de hace unas semanas. Con mucha dificultad para definir jugadas, para tomar decisiones, entonces parece que dio un paso atrás en su evolución en el fútbol brasileño. Claro que eso varía de partido a partido, pero hoy el partido de Marino estuvo por debajo de lo esperado. Muchas decisiones equivocadas del jugador junto con Lomiano. El Vasco se adelantó con un gol al final del primer tiempo. Tal vez el Vasco ni siquiera merecía ese gol, pero el tiro de esquina estuvo muy bien. Cobrado por Luno a la cabeza de Cuesta, que remató muy bien de cabeza y logró abrir el marcador. El escenario era muy favorable para el Vasco. El empate de visitante hacía que el Vasco dependiera solo de sí mismo para clasificarse en primer lugar del grupo en el próximo partido contra el Barraca Central en São Januario, ¿verdad? El Vasco prefirió llevar jugadores jóvenes, un plantel bastante mezclado para ese partido en Paraguay. Había algunos titulares, como Leo Jardín, David también suele ser titular, Cuesta, que está suspendido el fin de semana, también viajó y fue titular. Hugo Moura, que de vez en cuando es titular, y también jugadores de la cantera, jugadores suplentes como Marino, como Nuno, y también jugadores de la cantera, como dije, ¿no? Sí, los jóvenes que están haciendo la transición al profesional, como Avelar, también como Ramón Rick, que empezó como titular, ¿verdad? Y jugadores que realmente son del equipo sub-20 como Samuel Zuccarello, en fin. Un plantel muy mezclado que no está acostumbrado a jugar junto, pero esa es una opción del entrenador Renato Gaúcho, que desde el principio dejó muy claro que su preferencia sería enfocarse en el campeonato brasileño y no en la sudamericana. Eso generó un debate muy fuerte entre los aficionados sobre si era una postura correcta, si valía la pena pensar en eso, porque si Vasco gana allá en Paraguay, Vasco básicamente se aseguraría como líder del grupo. Y pasando en primer lugar, en vez de pasar en segundo, eliminas dos partidos, ¿verdad? Ese partido de repechaje, donde el segundo lugar de la Sudamericana enfrenta al tercer lugar eliminado de la Libertadores. Entonces, de esa manera, logras de cierta forma reducir el calendario, disminuyendo dos partidos, en fin. Entonces, eso es una crítica. Por otro lado, también Renato dejó muy claro que no es solo por el partido, ¿verdad? No es una cuestión de reservar jugadores para el partido. Hay toda una cuestión de logística, de viaje, que desgasta al jugador y entonces deja de entrenar aquí en Río de Janeiro. En fin, son decisiones del entrenador que desde el principio dejó claro que la Sudamericana no sería prioridad. El Vasco, por fin, gana el primer tiempo, se va al descanso con ventaja en el marcador, con una tranquilidad que incluso podría recibir un gol, que no sería un mal resultado para el gigante de Corea. En el segundo tiempo, vuelve básicamente como fue todo el primero. El Vasco le da la pelota al adversario, el adversario ataca y el Vasco busca el contragolpe. El Vasco incluso tuvo las mejores oportunidades en la primera mitad del segundo tiempo. Llegó bien presionando, cerca de ampliar el marcador, pero de la misma forma que falló en la definición y en la toma de decisiones en el último tercio del campo, eso también pasó en el segundo tiempo, ¿verdad? El Marino otra vez fallando un poco en esa parte. En fin, el Vasco dejó pasar oportunidades y en algún momento eso le pasó factura. El Olimpia logró, sí, en una jugada de tiro de esquina, muy parecida a la del Vasco incluso, empatar el partido. Y luego viene la expulsión de Juan Vítor, en una jugada que, bueno, él es un chico joven que terminó llegando más fuerte al rival por esa ansiedad. Al disputar el balón terminó cometiendo una falta clara de expulsión, fácil para que el árbitro tomara la decisión.
Y entonces el Vasco se quedó con uno menos. Y ahí queda esa duda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito atacar? ¿Necesito buscar la victoria? Obviamente el Vasco, como el empate le favorecía, decidió replegarse aún más, puso otro defensa, puso otro mediocampista. En fin, atrajo aún más al Olimpia a su campo defensivo. Y con el paso del tiempo, el Olimpia fue creando oportunidades hasta que, después de un tiro libre, llegó el gol de la remontada del equipo paraguayo. Y entonces el Vasco, ya con un jugador menos y con el equipo armado para defenderse, básicamente no logró crear ninguna oportunidad real de gol contra el adversario. El Olimpia incluso llegó a poner el marcador 3-1 con Sebastián Ferreira en una de las últimas jugadas del partido. Sebastián fue un delantero que pasó por el Vasco, no dejó buenos recuerdos en la afición, si no me equivoco, no marcó ningún gol con la camiseta del Vasco. Entonces, es un jugador que dio ese sabor de ley del ex, aún más porque, como dije, fue un jugador que no dejó buenos recuerdos aquí y fue quien selló la victoria del Olimpia contra el Vasco. En la rueda de prensa, Lazzaroni, que en realidad fue al partido como asistente de Marcelo Salles, quien terminó siendo expulsado en el primer tiempo, fue a la rueda de prensa, porque quien es expulsado no puede participar en la rueda de prensa. Entonces Lazzaroni, que fue quien dio la rueda de prensa, criticó bastante al arbitraje por la falta de criterio. Se quejó mucho de la jugada que generó la falta, ¿verdad? Que generó el segundo gol. Para él faltó criterio. Incluso estuvo de acuerdo con la expulsión. Como dije, fue una decisión bastante fácil de tomar, pero también le quitó la culpa a João Vitor. Dijo que es joven, que está empezando su primer partido. En fin, de cualquier forma, también dijo que Vasco va al último partido para jugar su juego, sin pensar en los rivales, ganar el partido y después ver quién clasifica en primero, quién clasifica en segundo. Vasco vuelve a la cancha el próximo domingo contra el Red Bull Bragantino a las 8:30 de la noche en São Januário. Vasco está en una situación un poco extraña en el campeonato brasileño. Una zona medio intermedia, a 2 puntos del Z4, tampoco está tan lejos del G6. Entonces, Vasco tiene este partido para volver a acercarse, para colocarse en la primera mitad de la tabla. Un partido importante en el que Vasco debe tener a su equipo titular nuevamente, ¿verdad? Obvio que con esta rotación que hace Renato, hasta se vuelve un poco difícil para nosotros definir cuál es el equipo titular de Vasco. Pero el aficionado ya sabe, ¿no? Que algunos jugadores tienen su lugar ahí, como Thiago Méndez, Rorais, Rojas, Puma, en el caso de la ausencia de Paulo Henrique, Robert Renan, en fin. Hay una base del equipo titular que el aficionado ya conoce. Entonces, el Vasco debe volver a ver esas caras en la cancha en el próximo partido contra el Red Bull Bragantino. Y a mitad de la próxima semana está el partido contra el Barracas Central, un partido decisivo en la Sudamericana. Es muy posible que veamos un equipo más completo del Vasco en la cancha, un equipo con más titulares también. Primero, porque es el último partido antes de la pausa por la Copa del Mundo. Entonces, sería el último respiro antes de dar alivio, de dar descanso a los jugadores, ¿verdad? Y tampoco está el tema del viaje. Entonces, el desgaste sería menor para esos titulares, pensando incluso en el último partido contra el Atlético Mineiro antes de la pausa por la Copa del Mundo. Entonces podemos ver al Vasco más completo. Contra el Barracas, que es el equipo que está en último lugar del grupo, es el equipo con el que el Vasco empató fuera de casa con un equipo completamente alternativo. Entonces, con el equipo titular, el Vasco tiene todas las condiciones para conseguir el resultado. Y ahí ver si se clasifica en la primera o en la segunda posición, dependiendo de que Olimpia pierda y de la diferencia de gol. En fin, esos detalles de escenario, de clasificación, los encuentras allá en el sitio de Lance. Y eso es todo. Vamos a estar atentos aquí en Lance para seguir la semana del Vasco, cómo se prepara para este partido contra el Red Bull Bragantino. Y también para la decisión de la Sudamericana, ¿verdad? De la primera fase de la Sudamericana contra el Barracas Central el próximo miércoles. Entonces, ¿te gustó este video? Entonces dale like, compártelo con tus amigos y aprovecha para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de los contenidos que se publican aquí en Lance TV